compartir aquí con ustedes son más observaciones, inquietudes, preguntas más que respuestas, ¿no? En torno a este proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas, y que cualquier reacción o comentario que pueda surgir de este encuentro, pues será muy bienvenido y se lo agradeceré muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, quiero comenzar problematizando las categorías que aparecen en la diapositiva, las categorías de nativo, fluido, competente, ¿no? Son categorías que me gustaría que problematizáramos, pues en apariencia son inofensivas, naturales, neutrales, y sobre todo son deseables, ¿no? Cuando estamos hablando de la enseñanza de lenguas, del aprendizaje de lenguas, son categorías deseables, ¿no? Y por lo tanto, pues en tanto que son deseables, orientan constantemente los objetivos de aprendizaje de una lengua, y por lo mismo también impregnan las metodologías de enseñanza que empleamos al interior de estos procesos, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, yo he comenzado un poco a pensar en el profesor o en la profesora como, digo yo, siguiendo lo que muchos otros han hecho, ¿no? Como un agente que no solo se constituye como un facilitador o como un guía o interlocutor de contenidos, sino también como un implementador de visiones sobre la lengua y su uso, ¿no? Visiones, conceptualizaciones que se dan por sentado y que no se cuestionan, ¿no? Como estas categorías que les presento aquí. Entonces, como ha estudiado un profesor, Eric Félix de San Diego State University, y que recientemente ha publicado en un texto de este año, ¿no? El background, las identidades, las experiencias de los trabajadores de la educación, desde empleados administrativos hasta el cuerpo académico, pues marcamos inevitablemente la manera en la que ejercemos nuestra profesión, ¿no? Son el background, todo este contenido ideológico queda marcado en la forma en la que trabajamos, ¿no? Como parte de este background tenemos un conjunto de ideas no explícitas sobre la lengua que terminamos reproduciendo, como en la medida que es un proceso ideológico, y es en esta reproducción de conocimientos consensuados, ¿no? Hegemónicos, naturalizados, y que por lo mismo tienen un gran poder social, ¿no? Un gran poder persuasivo en el ámbito en el que quiero enfocar la presentación que he preparado para hoy. Ahora sí, por favor, profesora, la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, ¿de qué es concretamente lo que estoy hablando? Bueno, me refiero a que normalmente la enseñanza-aprendizaje de una lengua incluye una teoría, ¿no? Incluye implícita una teoría no dicha sobre qué es hablar una lengua, ¿no? ¿Qué es una lengua y qué es hablar una lengua? Sobre todo, cómo debe hablarse una lengua. Entonces nos encontramos aquí en el ámbito de lo paralingüístico, no del código per se, no del código en sí mismo, sino de lo que lo rodea, cómo se realiza. Y por otro lado, la segunda pregunta es una teoría no dicha sobre qué es aprender una lengua, ¿no? Y cómo debería aprenderse, ¿no? La metodología aplicada para aprender una lengua. Para ambas preguntas puede haber una multitud de respuestas, por supuesto, desde diversas perspectivas, pero en el sentido prototípico, ¿no? En el más común, en el del día a día de las escuelas de idiomas, idealmente una lengua debe hablarse o nos gustaría que nuestros estudiantes la llegaran a hablar como un hablante nativo, ¿no? Es la idealización del hablante nativo, ¿no? La meta. Se convierte así este hablante nativo, la idea del hablante nativo, como en una idealización que rige la forma en la que educamos, diseñamos clases, calificamos ejercicios, prácticas, evaluamos, juzgamos las prácticas lingüísticas, sobre todo aquellas prácticas de aquellos quienes están aprendiendo la lengua, una segunda lengua como adultos, ¿no? Y bueno, la ideología del hablante nativo no es, es una ideología que se aplica sobre todo, como se podrán imaginar, a extranjeros, ¿no? A los no nativos, a los inmigrantes, a los aliens, como se les llama en este país, que se aplica, que llegan a una comunidad que encuentran cerrada, ¿no? Por su forma de hablar. Y es así, pues, que la adquisición de lengua termina convirtiéndose eventualmente en un pasaporte simbólico de la ciudadanía, ¿no? Y como sabemos, la mayoría de las veces la comunidad no es que se abra, sino que más bien el hablante debe ganarse ese acceso a través de cómo performa esa lengua, ¿no?
También, como sabemos, sonar como nativo o como nativa no es algo que se obtiene con solo aprender el código gramatical, comprenderlo, sino también aprender a usar ese código como tal, como un nativo, ¿no? La famosa competencia comunicativa. Entonces, bueno, a menos que esto suceda, si esto no sucede, el hablante estará siempre condenado, o el hablante o aquella persona que está aprendiendo la lengua estará condenado a llevar la marca de extranjero, foráneo, etcétera, todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que convencionalmente también reconocemos como tener un acento, ¿no? El acento extranjero. Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta que aparece en la pantalla, encontramos que esta conversión, transformación simbólica del extranjero, pues se realiza por varios métodos, ¿no? Pero más comúnmente, y diciéndolo en términos muy generales, mediante la simulación intensiva de una inmersión gramatical y cultural que tiene como un objetivo central el de acercar ese hablante um, eh, que aprende la lengua a ese modelo idealizado de hablante nativo lo más que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, llegados a este punto, introduzco un poco la idea de fluidez oral. Resulta que como obtener el reconocimiento de nativo a partir de las prácticas lingüísticas de aquellos que aprenden una segunda lengua es sumamente difícil, como bien sabemos, sobre todo para los adultos. Ante esta imposibilidad, esta dificultad, pues trabajamos demasiado, abusamos un poco de estas categorías de competente, fluido, proficiency, proficient, etcétera. Si puede cambiar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, hay una serie de problemas con estas categorías, ¿no? Cada una en lo individual es problemática, pero a continuación yo me voy a enfocar sobre todo en dar atención más a lo que defino como fluidez o lo que llamamos como fluidez. Los problemas de su conceptualización, ¿no? Sus características como ideología lingüística, como ya decía al comienzo, y las implicaciones que su utilización trae en la adquisición de lenguas, ¿no? Y las implicaciones, mucho más importante, que esta categoría tiene en procesos de integración social, ¿no? Entonces, bueno, estas son preguntas que me hacen cosquillas, ¿no? Y que resultan problemáticas, a mi parecer, porque pueden ser lo fluido o el hablante fluido puede definirse desde muchas perspectivas, ¿no? Es una definición que por más que queramos, no puede ser absoluta o objetiva, ¿no? O sea, es imposible definir la fluidez sin acudir a herramientas prescriptivas, ¿no? Hay diversos niveles de análisis lingüístico, ¿no? Que pueden aportar cada uno a la definición de fluidez oral, ¿no? La fonética articulatoria, por ejemplo, la acústica y auditiva, pues, como ustedes están familiarizados con estas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, podría cuestionar qué combinaciones de sonidos, vocales, consonantes resultan naturalmente, entre comillas, esta palabra naturalmente, más fluidos, ¿no? ¿Qué combinaciones de fonéticas son mejor percibidas por el oído, si es que eso existe, ¿no? Son más fluidas o no fluidas, tomando como criterio, a veces quizá también, el menor o mayor esfuerzo para la emisión y la percepción de sonidos, ¿no? Entonces hay una definición de fluidez que podemos abordar desde la fonética, acústica, ¿no? Articulatoria también. Entonces, bueno, pero por otro lado, también en los estudios sobre entonación podríamos abordar la idea de fluidez, ¿no? Desde una perspectiva entonativa, sabemos la unidad melódica se ha definido como un dominio prosódico que se percibe como autónomo y está delimitado por pausas, por inflexiones melódicas. Estoy leyendo la definición de la gramática de la Real Academia, y que además suele ser una parte por sí misma significativa del enunciado, que tiende a mostrar una unidad sintáctico-semántica, ¿no? Entonces, esa unidad sintáctico-semántica por lo general tendría fluidez, ¿no? Vamos a ver en un ejemplo a continuación, ¿no? A partir de esta idea, un discurso fluido en español o en cualquier, bueno, en este caso en español, podría ser definido como aquel que cumple con un patrón en el que las unidades melódicas van entre 5 y 10 sílabas, con predominio de las de 7 y 8, que corresponden, según la gramática de la RAE, a los casos más frecuentes de la lengua.
Por ejemplo, y lo vemos en la siguiente diapositiva, por favor. No, la próxima diapositiva, profesora. Sí, gracias. Vemos en el ejemplo primero el hablante ideal de Chomsky. El hablante son 7 sílabas más o menos, ¿no? Es decir, diríamos que este es el prototipo de unidad melódica definido por la RAE, mientras que el ejemplo de 2 sería muy raro o sería poco fluido encontrar algo como el hablante pausa, ideal de pausa, Chomsky, ¿no? O sea, más bien hay una unidad melódica, un patrón entonativo que sigue la lengua y que también podríamos referir como fluido o no fluido, dependiendo de cómo se realice, ¿no? También en el nivel discursivo, moviéndonos al nivel discursivo, un campo disciplinar que puede ofrecer acercamientos a la fluidez oral es el de las patologías del lenguaje, ¿no? Donde las ciencias del lenguaje dialogan con las ciencias neurológicas y cognitivas. Y bueno, en estudios de este ámbito es conocido que los hablantes con lesiones en el área de Broca, encargada de ordenar gramaticalmente la comunicación oral, producen enunciados similares al siguiente que he tomado de Mark Walter, 2004, un libro muy famoso. Si podemos cambiar la siguiente diapositiva, por favor. Aquí. No lo voy a leer porque además está en inglés, pero bueno, según él, una persona con afasia de Broca, con una lesión en el área de Broca, hablaría más o menos así, ¿no? Yes, Monday, that, todo esto, ¿no? Que dice él. Entonces, bueno, desde la perspectiva de las patologías del lenguaje también podríamos abordar el concepto de fluidez. Y bueno, independientemente del nivel de análisis lingüístico desde el cual se pretenda responder científicamente a la pregunta sobre qué es la fluidez oral, de modo general puede plantearse que una enunciación no fluida es aquella en la que su proceso de formulación definitiva requiere de la aparición de microrupturas, ¿no? De vacilaciones, de autointerrupciones del hablante. Para algunos autores, estos fenómenos, que son también llamados vacilaciones, son evidencia del momento de planificación que requiere un hablante para producir el siguiente elemento o elementos del discurso en una situación en la que hablar y pensar son actividades simultáneas, ¿no? Entonces, en otras palabras, cuando los enunciados que aparecen en un intercambio comunicativo están impregnados de espontaneidad, pues no han sido premeditados y por lo tanto van a ser más accidentados, menos fluidos, ¿no? Bueno, eventualmente asociar la ocurrencia de diversos fenómenos de microrupturas como con la categoría de planificación, espontaneidad discursiva, buena parte de la atención desde el estudio sistemático a la fluidez oral se ha orientado hacia contextos reales de uso, ¿no? Especialmente hacia la conversación. También si observamos la conversación, desde ahí también podemos ofrecer una definición, unas observaciones sobre la fluidez oral. Varias investigaciones han contribuido a la comprensión de estos fenómenos según su tipo, según su duración temporal, según las frecuencias de aparición, según el tipo de interacción en la que ocurren. Y bueno, hay una cantidad de investigaciones, sobre todo de los años 80 hasta los 2000, que bueno, que como parte de estos acercamientos que ponen el foco en la conversación, se ha planteado también que ciertos tipos de fenómenos que interrumpen la cadena oral, tienen un valor estratégico en la solución de problemas comunicativos, ¿no? O sea, tienen una función. Pero independientemente de eso, lo que quiero resaltar aquí es que las posibilidades de observar y conceptualizar fenómenos asociados con la fluidez oral desde diversos niveles de análisis y enfoques disciplinares, perdón, como puede verse, son muy amplias, ¿no? O sea, no es una definición definitiva, y eso es lo que quiero enfatizar, ¿no? En el marco de estas referencias es necesario resaltar que la fluidez no debería darse por sentada, ¿no? No es algo que deberíamos simplemente aceptar y tomar como si hubiera un consenso respecto a lo que es, ¿no? Dada su polisemia, su diversidad de enfoques y de significados, es algo que tenemos que cuestionarnos o cuestionarles a aquellos que hablan de ella, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, los trabajos que se han mencionado
o los enfoques que se han mencionado parecen operar de manera objetiva al interior de las ciencias del lenguaje y sin embargo no lo hacen. Como decía hace un momento, todo requiere un ingrediente de prescriptivismo a la hora de definir lo que entendemos por fluidez. Entonces, bueno, se realiza desde un origen, ¿no? Esta definición, desde una convención social sobre cómo debe producirse el discurso dentro de determinadas circunstancias sociales, y es por eso que la definición operativa de esta debe ubicarse en el campo de las representaciones sociales. Y es aquí donde pido el cambio de la siguiente diapositiva para introducir el término de ideologías lingüísticas. El término de ideologías lingüísticas es uno que me resulta mucho más productivo, mucho más apropiado para definir lo que se entiende por categoría de fluidez, ¿no? O de competencia o de cualquier otra categoría descriptiva de la lengua, ¿no? Porque cualquier descripción, como sabemos, cualquier observación sobre la lengua es susceptible de ser analizada desde las ideologías lingüísticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estudiar las ideologías lingüísticas? Si planteo yo que para acercarnos a la fluidez y para definirla tenemos que o tengo que acudir al concepto de ideología lingüística, bueno, entonces es importante definir qué es lo que es ideología lingüística y cómo opera, ¿no? Bueno, decía que la fluidez está atravesada principalmente por una ideología lingüística sobre lo que socialmente se reconoce como hablar bien, ¿no? Pero no hay que olvidar que hablar bien es un constructo político y social y no una habilidad o skill objetiva o innata que se aprende, ¿no? Es algo que se aprende, claro. Es resultado de un proceso social de escolarización y estandarización lingüística, ¿no? Y dentro de ese hablar bien metemos el hablar fluidamente o hablar convencionalmente o más coloquialmente, hablar de corridito, ¿no? Hablar bien es hablar de corridito, sin pausas, sin interrupciones, fluidamente. Entonces, bueno, para Del Valle y Merino, ¿no? Colegas de acá de la universidad también, se trata de una categoría teórica construida sobre una definición del lenguaje como práctica social en la que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo. Se refiere a la dimensión formal del lenguaje, es decir, su materialidad lingüística y gramatical, su forma gramatical, con el contexto en el que toma lugar la interacción, ¿no? Se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación al contexto. Si podemos cambiar la diapositiva, por favor. En una versión más sintética de la definición, quizá un poco más clara también, Del Valle explica que se trata de, cuando nos referimos a ideologías lingüísticas, se trata de sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, las lenguas, el habla y o la comunicación con formaciones sociales específicas. Ahí tengo varios errorcitos de transcripción. Disculpen. ¿Dónde me quedé? Específicas, claro, aunque pertenecen al ámbito de las ideas y se pueden concebir como marcos cognitivos que ligan coherentemente el lenguaje con un orden extralingüístico, naturalizándolo y normalizándolo, ¿no? Son estas representaciones terminan siendo internalizadas y reproducidas acríticamente, ¿no? Entonces, bueno, estudiarlas, estudiar estas representaciones del lenguaje debe pasar por lo que había puesto en la diapositiva anterior, por el análisis del modo en que están ligadas al contexto. Cualquiera ideas que existen sobre la lengua se puede explicar cómo es que se ligan al contexto, ¿no? Y es un procedimiento operativo de las ideologías lingüísticas, ¿no? Y del modo en que este contexto les confiere un significado pleno, ¿no? También estudiarlas, cómo es que están naturalizadas en el orden social, cómo es que han llegado a ser incuestionadas, totalmente aceptadas, ¿no? Y es decir, a crear una apariencia de inevitabilidad asociada
con un grupo particular de categorías y procesos culturales, políticos o sociales. Y finalmente, el examen de las ideologías lingüísticas debe identificar también los intereses y espacios institucionales que posibilitan e incluso favorecen su producción, ¿no? En resumen, aquí dice José del Valle, proponemos tres elementos caracterizadores de las ideologías lingüísticas: la contextualidad, que estaba en la diapositiva anterior, un error ahí también de acomodo, el efecto naturalizador y es el hecho de estar ligadas a cierto grado de institucionalidad, a instituciones, ¿no? Y son producidas y reproducidas por instituciones. Las ideologías lingüísticas, por lo tanto, producen y reproducen expectativas sociales sobre cómo hablar bien, cómo hablar fluidamente, o sea, como un hablante nativo, ¿no? Y así terminan legitimando o deslegitimando al hablante a partir de su performance lingüístico, ¿no? Poniendo a circular criterios que no tienen nada que ver con el habla o con la lengua, pero que se establecen a partir de ella. Por ejemplo, a partir de mi forma de hablar, decir que determinada persona es buen estudiante o mal estudiante, o a partir de su forma de hablar, decir que tiene buena presencia o mala presencia, o partir de su forma de hablar, decir que es competente o capaz en su actividad profesional o no, o también incluso llegar a decir que por la forma de hablar de alguien, y no tanto por el contenido de lo que dice, sino por la forma en la que lo dice, again, en el performance lingüístico, llegar a decir que alguien es inteligente o no muy inteligente, ¿no? También, o sea, es decir, cómo las representaciones lingüísticas sobre cómo usamos la lengua y cómo debe ser usada se aplican y se transfieren e inundan otros ámbitos que no tienen nada que ver con lo lingüístico, ¿no? Entonces, bueno, de esta legitimización o deslegitimización social a partir de aspectos paralingüísticos, depende una buena medida el derecho de participación que una sociedad le da a un hablante, a una persona en la esfera pública, ¿no? En la esfera pública de lo social, ¿no? Y a determinadas personas sí, y a otras determinadas personas no, precisamente porque hay una censura a partir de cómo usamos la lengua, ¿no? Estos mecanismos están naturalizados, están internalizados, operan de formas muy invisibles y además están automatizados, ¿no? Cada vez que damos por sentada la categoría de fluidez, cada vez que damos por sentada la categoría de hablante nativo, de proficiente, pues las estamos reproduciendo, ¿no? Y las estamos naturalizando. Por eso invito a que las problematicemos. Si podemos cambiar de diapositiva, por favor. ¿Dónde es que las encontramos? ¿Dónde podemos observar estas ideologías lingüísticas sobre la fluidez oral? En la cultura popular se reproducen mucho, ¿no? En el consumo cultural, ¿no? Se reproducen muchísimo también. Yo me acuerdo esta película muy famosa que es muy bonita, se llama El discurso del rey. Creo que se llama, el actor es Colin, no me acuerdo bien. Colin Farrell, no me acuerdo, pero lo reconocemos, el actor, es una película inglesa, creo, y entonces en esta película el actor principal está personificando al rey de Inglaterra y entonces vemos cómo hay mucha negatividad hacia él, mucho rechazo hacia él, porque vacila, tartamudea, porque no habla como un rey. Hay una expectativa social a que el rey hable como rey, y es decir, que tiene que producir, que tiene que ser un gran orador, que tiene que ser, tiene que producir grandes mensajes literarios, bellos, ¿no? Inspiradores, motivacionales, etcétera. Y que como no lo consigue, no logra ser reconocido como rey, ¿no? Es decir, que su reconocimiento social como rey está atravesado por su performance lingüístico y particularmente por
una ideología lingüística sobre la fluidez oral que está actuando sobre él, ¿no? También hay otra escena, hablando de cultura popular y de consumo cultural, hay otra escena muy ilustrativa también de una película de Guillermo del Toro que se llama El laberinto del fauno, en donde el general que es parte de la dictadura, en una escena ahí en el bosque, en la casa del bosque, ya hacia el final, hay un tartamudo por ahí y le dice que le va a perdonar la vida si no tartamudea. No sé si vieron esa película y si se acuerdan de ese momento. Yo la única que le veo la cara es a la profesora Erika. Muchas gracias, profesora. Entonces, bien, mira, Cristian también, Cristian Gabriela también se acuerda. Entonces, no tanto, a ver, aquí es un caso de patología del lenguaje. Efectivamente, aparentemente, ¿verdad? No sabemos, pero podemos ver que el caso es que nos muestra la naturalización de la gran importancia social que tiene hablar una lengua de forma fluida, ¿no? Aquí el castigo es la muerte por hablar pues hablar como tartamudo, ¿no? Entonces, bueno, me voy a brincar el número 2 porque se me está yendo el tiempo. En la investigación hecha por las ciencias sociales, tengo ejemplos puntuales, pero baste con decir por ahora que normalmente escribimos un artículo académico, hablamos de la adquisición de lenguas y hablamos de fluidez, como que hay un consenso universal sobre lo que entendemos por fluidez, ¿no? Entonces, o por hablante nativo, por hablante proficiente, etcétera, por estas categorías. Que, insisto, cada una tiene que tratarse de manera particular, ¿no? Pero, y que aquí estoy dando yo énfasis a la de fluidez. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando leemos artículos o tareas, documentos sobre el bilingüismo, ¿no? Y cómo se habla de la fluidity within bilinguals and so on, etcétera, ¿no? Entonces, se da por sentada una idea de la fluidez. Y en cuanto al número 3, ¿no? Que es el que más nos interesa aquí, es que también reproducimos estas ideologías al interior de las escuelas de lengua, en la educación, ¿no? En la enseñanza de lenguas, en procesos de escolarización, ¿no? En los sílabos, en los programas, al definir los objetivos de un curso, vemos constantemente que queremos o que se proponen los programas alcanzar un nivel de proficiencia, ser competente, hablar fluidamente, hablar proficientemente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a ver, nos vamos a ir por partes, ¿no? Pero lo importante a fin de cuentas es observar que estas ideas terminan siendo reproducidas, recayendo y afectando a los propios estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ser fluido, ser proficiente es una categoría que está ampliamente inspirada por la figura idealizada del hablante nativo, ¿no? Y por ideas sobre el bien hablar o por el hablar bien, ¿no? Que hablar bien es muchas cosas, por supuesto, ¿no? Es una serie de requisitos, de checklist quizá, pero que está anclado socialmente también. Hablar bien en Nueva York quizá no es lo mismo que hablar bien en Los Ángeles, o hablar bien en la Ciudad de México quizá no es lo mismo que hablar bien en Mexicali, ¿no? Entonces, bueno, son definiciones que están ancladas contextualmente en el espacio en el que se elaboran, ¿no? Entonces, bueno, decía que hablar bien es o puede ser muchas cosas, y como parte de hablar bien, sin embargo, sí podemos encontrar cierto acuerdo en que hablar bien y hablar fluidamente están ligados. Eh, y que bueno, y que si no eres capaz de hablar de manera fluida, es mejor que no hables, es mejor que te quedes callado, ¿no? Y este es un mensaje implícito que ha sido bombardeado al momento de insistir tan fuertemente en que la lengua que aprendes tiene que ser y tiene que realizarse de manera fluida. Estamos transmitiendo un mensaje implícito de que mejor es quedarse callado. Y no es que haya algo malo con quedarse callado o con ser callados, estar en silencio, ¿no? Lo malo, creo yo, es que ese silencio se ha impuesto
por factores externos, sobre todo cuando estos factores tienen que ver con censurar la forma en la que estamos hablando, poner tanta atención en lo paralingüístico y menos atención en el contenido de lo que tenemos que decir. Y sobre todo también cuando somos parte de una sociedad que pone una excesiva atención, que privilegia excesivamente la lengua escrita, ¿no? O sea, hablar fluidamente o la lengua oral está sobrevalorada, ¿no? Sobre todo cuando somos parte de sociedades tan fuertemente ancladas a las tradiciones de lengua escrita, ¿no? Y bueno, la pregunta se queda ahí, ¿no? ¿Es solo el gran orador puede hablar? No es así, yo pienso que no. ¿Qué hacemos nosotros con todo esto, no? ¿Cómo lo transformamos? Es más, debemos transformarlo porque sabemos que enseñar una lengua, además, ¿no? Implica seguir los intereses, ¿no? Las metas que tienen aquellos que están interesados en aprenderlas, ¿no? Y pues, si no se les enseña la lengua estándar, que además tiene que ser enseñada de forma, tiene que enseñarse a hablar de manera fluida, pues entonces nos podemos preguntar también si se les está haciendo un daño, ¿no? Pienso que no del todo, no hay que transformarlo del todo, al menos no totalmente, ¿no? En principio, pienso que hay que reconocer que el silencio no es algo negativo, decía, y que sobre todo, bueno, como decía también, que no sea porque no se cumplen las expectativas de fluidez o del performance lingüístico que la sociedad espera escuchar de nosotros, ¿no? Entonces, sí, podemos cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, observamos entonces, por lo tanto, un uso normalizado de una categoría que ha invisibilizado un rasgo particular de la lengua, como cuando le preguntaba yo a mi sobrino de qué color eran las mangas del chaleco blanco, y entonces él me respondía que definitivamente eran blancas, y pues yo le seguía la conversación, y entonces ahí había un consenso, ¿no? En cuanto a las mangas del chaleco blanco, existen, ¿no? Cuando en principio debíamos estarnos cuestionando su existencia, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tienen estos procesos de normalización, ¿no? De la fluidez en el ámbito educativo? Sobre todo en el ámbito social, porque si aparecen en el ámbito educativo, terminan replicadas en el mundo en lo social, ¿no? Entonces, la respuesta es que al no problematizarnos estas categorías, pues le estamos quitando el derecho al hablante nativo. Fíjense que lo que puse en la pantalla, ¿no? Le estamos quitando el derecho al hablante nativo a ser no fluido. Y por otro lado, estamos orillando, obligando, restringiendo al hablante no nativo, es decir, al extranjero, al inmigrante, al que tuvo que aprender una segunda lengua como siendo adulto, a que si va a hablar, lo haga exclusivamente de forma fluida, ¿no? ¿Cuántos actos discriminatorios, de exclusión, de estratificación estamos perpetrando cuando reproducimos esta idea, ¿no? Esta es la idea que es el parte también del mensaje que se está reproduciendo al momento de reproducir sin cuestionarnos qué entendemos por fluidez desde el ámbito educativo y en la enseñanza de lenguas. Digo, que queda como reflexión, pero que podemos seguir enriqueciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, hombre, yo tengo aquí de comentarios y de preguntas, pero vamos a abrir espacio para preguntas, comentarios en el chat, o si alguien quiere hablar, nada más levanta la manita y abre su micrófono para comentar, para platicar, para compartir experiencias. ¿Alguien interesado? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? Uy, quedó todo muy claro, yo creo. Ahí está, bueno, les comparto para que llenen el formulario de registro nada más. Bueno, yo tengo muchos comentarios, justo esto, ¿no? De esta presión que tenemos los que no somos nativohablantes de una lengua extranjera, ¿no? Esta presión que tenemos por sonar como nativos. Nosotros acá como formadores de docentes me ha tocado ir a observar a los muchachos, ¿no? Que están haciendo sus prácticas.
sus ejercicios de microenseñanza mismos en el salón, cuando se tienen que comentar entre ellos, pero más cuando me ha tocado ir sobre todo a los colegios privados, me ha tocado escuchar a los papás cuando hacen estas clases abiertas y que invitan a los papás. Escuchas acá entre los papás que dicen, si esa le da clases de inglés a mi hijo con ese acento, ¿qué puedo esperar? Esta presión que tenemos los maestros mismos, ¿no? Para hablar bien dentro de estos constructos que usted ya menciona, ¿no? Y que me parece muy importante, veo que tenemos egresados, gracias a los egresados que nos acompañan, tenemos estudiantes que están ahorita en curso, qué importante, ¿no? Que vean que hay mucho más que esta fluidez, hay que entender como todos esos pequeños recovecos que tiene en sí, en lo que significa ser fluido y lo que se legitimiza como lo correcto a la hora de hablarlo. Yo podría hablar mucho, ¿verdad? Pero no sé si alguien tenga algún comentario. Marisol, Fernanda, Liliana, Abish, Cristian, la doctora Socorro, Montaño. Carla tiene una pregunta. ¿Quiere abrir su micrófono? Adelante, Carla, Fernanda. Aló, buenas tardes. Pues yo siempre he escuchado, bueno, siempre me han aconsejado que no, bueno, yo en lo personal no tengo buena fluidez. Me dicen, no importa, tú aviéntate, háblalo, porque si no, no te va a fluir. Entonces yo como que pues vulgarmente lo digo, me pongo las trenzas, me da nervios, me chiveo, digo, ay no, qué pena. Pero bueno, entonces opto por estar leyendo y me dicen, es que ya tienes que estarlo hablando fluido, pero aún no me siento como preparada. Entonces, ahorita escuchando la plática, digo, bueno, tal vez sí, pues estoy bien al esperar a sentirme segura y no, a lo mejor me gana más la pena o el miedo de equivocarme. Y entonces sí, estaba escuchándolo y dije yo, entonces, pues sí está, no difícil, sino ahora sí que me quedé pensando en eso, pues entonces no estoy tan mal al darme tiempo de aprender, no aprender un poco más, a permitirme la soltura, pues, porque yo siento que en realidad aún no me fluye, no me nace el que me fluya. Gracias, Carla. Mira, aquí yo lo que veo es esta idea de no tengo buena fluidez. Efectivamente, como lo comentaba la doctora Erika, es un ejemplo muy bello. Bueno, a ver, es un ejemplo muy claro de cómo las presiones sociales terminan afectándonos y dejándonos en silencio, ¿no? O sea, no, yo pienso que es este tipo de consecuencias, ¿no? De sentimientos, de reacciones, como la que sientes tú, como la que he sentido yo, ¿no? Como la que hemos sentido, yo creo que la mayoría, eh, eh, pues no tienen que tener tanto poder, tanto efecto sobre nosotros, y que nosotros como educadores tendríamos que estar más conscientes de lo que propician, ¿no? O sea, yo lo que te digo aquí es no tanto que te des tiempo, ni que seas paciente contigo, ni que hagas ejercicios de oratoria, ni nada de eso, sino que tratemos de entender que esto que sientes es un constructo, como decía la doctora, ¿no? Es un fenómeno que tú tienes que observar con un poco más de distancia y de decir, bueno, es resultado de un momento histórico, de una tradición de oralidad que viene desde la antigüedad griega, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que entendemos por fluidez. Pero no es un problema contigo, no es un problema tuyo, no, eso es lo que yo quiero, no es un problema del estudiante, ¿no? Sí, gracias, Gaby. Cristian, Gabriela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya son tardes. Muy interesante de verdad la conferencia. Claro que me hace ruido con toda esa construcción que ya tengo, ¿no? De esa, a ver, cómo que ahora no me pida ser tan fluida cuando a veces lo presumo, ¿no? Es que soy bien fluida, es mi característica. Entonces sí choca con lo que ya tenemos ahora que está tan de moda las deconstrucciones, ¿no? Y justamente
con la intervención, creo, Carla, que es alumna y creo que hasta de los primeros semestres, me parece súper interesante cómo yo como docente siempre me molesta mucho, perdón si alguien trabaja aquí en esos cursos en línea que dicen con maestros nativos, me molesta muchísimo que digo, yo tengo la misma capacidad, ¿no? Pero el plus de ellos es con maestros nativos. Sin embargo, anclando a la selección de películas que se comentaba, al comentario de Carla, como yo como profesor, cuando tengo que hacer una presentación o tengo que presentar mi trabajo hacia unos padres de familia, normalmente elijo al que habla bien, al que lee bonito, al que lo hace mejor, de la mejor manera, porque es mi cara, es mi carta hacia mi comunidad, ¿no? Hacia mis compañeros docentes, hacia los papás. Y entonces digo, ay, pues esta doble moral, ¿no? Yo me enoja que pidan solamente docentes nativos, pero yo misma estoy reforzando pues esa construcción. Entonces sí me está creando estragos, pero es bueno y creo que son los propósitos, ¿no? Así que muchísimas gracias, tanto pero no llega a la presentación, no sé si es maestro, doctora, una disculpa, y a la doctora Erika por el espacio. Yo Muchas me gracias. llamo Luis Cristian, mucho gusto. Me puedes Bueno, decir. Gabriela, el Cristian no es Gabriela. Bueno, muchas gracias. Mira, esto que dices tú, pues es, por supuesto, o sea, nos pasa como maestros porque decimos, bueno, es que es contradictorio, ¿no? Por un lado, tener que enseñar una lengua estándar, una lengua que tiene que realizarse de determinada forma, etcétera, ¿no? Y a la misma vez, ¿cómo lo podemos combatir? Yo creo que la clave está, y bueno, a ver, es que también nosotros solamente podemos hacer hasta cierto nivel, ¿no? O sea, tampoco no está cambiar, o no es nuestra responsabilidad cambiar el orden estructural del mundo, ¿no? Pero lo que sí podemos es al menos concientizarnos y concientizar a los estudiantes de qué es de qué estamos haciendo parte, ¿no? Y que también nosotros somos víctimas de ese sistema. A ver, víctimas, pues ahora está de moda también hacerse víctima con todo y para todo, pero finalmente somos también parte de esas ideologías lingüísticas que también reproducimos y también se reproducen en nosotros, ¿no? Entonces, es inevitable, ¿no? Tener que decirle al estudiante, bueno, sí, tú tienes que aprender una lengua así, pero sé consciente de que esta lengua es así por una razón, ¿no? Porque es la lengua del poder, porque es además eso, ¿no? Como lo comentaba también la profesora Erika al principio, ¿no? De la sesión de preguntas. Perdón, la situación de que se intersecciona con otro tipo de categorías, ¿no? O sea, el hablante fluido no es nada más el que habla de corredito. Generalmente es hombre, generalmente es blanco, ¿no? Generalmente es una persona educada, ¿no? Y todo eso deja también fuera a un montón de extranjeros, entre comillas, que no lo son, pero que lo son, pues, en términos de cómo se mueven en el ámbito social, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para de alguna manera, por lo menos concientizar, creo que sí nos toca, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Bueno, yo me acuerdo mucho y seguramente se acordarán todos los asistentes, ¿no? Cuando el expresidente Peña Nieto dijo un discurso que se hizo famosísimo por su mala pronunciación, justo estas exigencias sociales que tenemos, ¿no? De señalar inmediatamente. Y entonces yo les decía, digo, no es santo de mi devoción este señor, pero ¿qué es exactamente lo que les molesta? Entonces me decían, pues es que es el presidente de la República. Le digo, ¿pero de cuál República? De la República, no, es México. ¿Por qué le estamos exigiendo a él que hable mejor inglés? ¿Y por qué no le exigimos entonces a los visitantes, residentes extranjeros que pisan tierra y suelo mexicano? ¿Por qué no les exigimos que hablen español bien, español fluido? Nada más dicen, ¡viva México! Y todos les aplaudimos a los extranjeros, pero el presidente pronunció mal y lo estamos acabando. Entonces, estas ideas que traemos, bueno, me gustó mucho esto de tener mucho cuidado con el mensaje que les estamos mandando a los estudiantes, porque quizás lo que estamos logrando es que dejen de hablar, como decía Carla, yo me detengo, ¿no? Y a lo mejor
lo que tiene que decirnos Carla es mucho más rico, tiene mucho más sustancia y lo estamos dejando de escuchar. Bueno, yo como digo, me puedo ir como hilo de media en estas frases, ¿no? Pero quiero comentar aquí que la doctora agradece la conferencia y también pues le interesaría tener acceso a sus publicaciones o sus investigaciones, maestro. Y Gaby tiene otro comentario, la maestra Gaby. Sí, nada más para complementar lo que usted decía del presidente, creo que fue a partir del presidente Vicente Fox Quesada que se dejaron de usar intérpretes, porque antes se usaba intérpretes, el presidente ni siquiera hablaba. Era y el otro, oh yeah, the president says. Y creo que fue Fox que dijo, no, yo me aviento. Y fue exactamente eso, una crítica internacional. Bueno, no sé si internacional, no quiero meterme, porque ya no se usaban intérpretes. Entonces también era eso, ¿no? De ya sonó como mexicano hablando inglés y pues no está bien. Ay, nomás, dato curioso. Así es, así es. Bueno, y hablando en estas creencias que tenemos también de quién habla bien el español en México y cuál es la pronunciación y el acento correcto, ¿no? En México, a los del centro nos parece que los del sur hablan que los del norte hablan enojados y gritando, y a los del norte les parece que los del centro y los del sur hablamos como con miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es valorar la lengua como es. Aquí tenemos, Carla dice exacto eso es lo que a veces nos detiene, juicio que se hace a raíz de la mala pronunciación o cometer algún error en los tiempos, y pues los extranjeros no se les hace ese juicio o crítica. Que pues sí, así es. Maestro, no sé si... perdón, ¿alguien más que quiera comentar? ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna experiencia? Si no, les reitero el link para que se registren y nos dejen algún comentario si no se animan ahorita. Está ahí. Y maestro, no sé si tenga algún comentario adicional. No, para nada. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Erika, profesora Erika, muchas gracias. Es una hora, ¿cierto? Sí. Una hora, ¿cierto? Sí. Bueno, no, si hay alguna otra pregunta, cualquier cosa, bueno, tienen mi correo electrónico. Muchas gracias, Carla. Bueno, si hay si quieren entrar en contacto conmigo, les puedo mandar algunas 2-3 cositas que he publicado sobre el tema, pero también para continuar la reflexión, ¿no? Así es, efectivamente. Ojalá, Luis, que no sea la última, sino que sea la primera de más posibilidades de estas pláticas, de estas charlas, de estas discusiones. Sí, claro que sí. Gracias por, tu constancia. Perdón que te tuiteé, pero me encantó la posibilidad de esta plática. Y ¿cómo le hago? Yo también uso más Blackboard, entonces también estoy aquí como... Y es que eso también es hablar bien, ¿no, doctora? Si hablo de usted o hablo de tú. No, eso fue toda una aventura para mí cuando vine. Yo soy de Querétaro, entonces cuando vine acá, justo ayer comentaba con la doctora Montaño que yo escribí una anécdota justo de tú y usted cuando llegué a Baja California, porque a mí me enseñaron, yo crecí mucho con la formalidad del usted, pero me percaté que me sentía muy lejana de todos los norteños y yo empecé a tutear a medio mundo mexicano. Pero bueno, la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Idiomas, otorga la presente constancia al maestro Luis Bernardo Quesada Nieto por haber impartido la conferencia virtual Nativo, Fluido y Competente, Ideologías Lingüísticas del Hablante en la Enseñanza de Lenguas, en el marco del Programa de Internacionalización en Casa, UABC COIL, dirigido a estudiantes y académicos de los programas educativos de la Facultad de Idiomas, el 19 de noviembre de 2021, Mexicali, Baja California. Por la realización plena del hombre, firma el doctor Lázaro Gabriel Márquez Escudero, director de nuestra facultad. Pues, maestro, muchísimas gracias. Si nos puede regalar su dirección electrónica, había personas interesadas en... Sí, claro. Muchas gracias a ustedes y mucho gusto. Además, a ver, es que yo aquí no conozco el sistema de ¿dónde se pone el chat? A ver, estoy tratando aquí mensajes de la llamada. Abajo, a un lado de los asistentes, de los monitos. Ya vi, ya, aquí está. Sí, a ver, mi correo es luis.quesada. Ahora,
la arroba. Lo pongo en el chat, pero también lo tiene usted, profesor, Sí, por sí, sí, ¿verdad? para si alguien más. No sé si, chicos, si están presentables, porque luego no quieren, para tomar una foto, porque ya saben que tengo que tener evidencias de todo. Si prenden su cámara, ¿no? Bueno. Ya se fueron Sí, casi todos. gracias por Gracias, Carla. Gracias a todos ustedes y estamos en contacto. Gracias, Gaby. Gracias, Carla. Gracias, Liliana, por conectarse desde la Ciudad de México. Gracias, doctora Socorro, Montaño, Mariana. Isela López, muchísimas gracias siempre por tu apoyo. Bueno, nos ponemos para la foto, ¿verdad, doctora? Ok. Sí, pero si me ayudas, porque yo no sé más, yo hago... Sí, aquí vamos a poner una impresión. Déjeme quitar el chat. Muy bien. ¿Los demás no gustan prender su cámara? Yo creo que no. Bueno, creo que no. Entonces, sonreímos poquito. A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias. Gracias. Bueno, cuídense mucho, muchísimas gracias por la invitación y estamos en contacto, ¿ah? Gracias, sí. Enseguida le mando gracias. a Constancia. Bye bye. Gracias, bye bye. Buen fin de semana también. Gracias. Gracias. Adiós. La grabación de tener